Sí, por cierto. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por darse cita hoy, estimados ingenieros, tribunal, familiares, amigos queridos, mejores amigos y todos. Muchas gracias por estar aquí. Para quienes no me conozcan, soy Joana Arias y hoy voy a presentar el tema de nuestro componente que hemos realizado conjunto a mis compañeros. Mi componente principal se llama aplicación de una metodología de analítica de datos experimental en una organización sin procesos, pero con datos organizados. Entonces, vamos a ver qué significa. Como tema general, vamos a ver una pequeña introducción sobre el tema, la problemática que se va a resolver, los objetivos que tiene al resolver esta problemática, la metodología que se llama MIDA5, los resultados, conclusiones y vamos a proceder a preguntas. Entonces, de manera general y como una pequeña introducción, me voy a empezar. Primero, vamos a trabajar con una empresa que, se llama BJG Ascensores, la cual está encargada de distribuir, vender e implementar todo lo que se refiere a herramientas y máquinas de elevación, tales sean ascensores, montacargas, etc. Entonces, esta empresa nos va a proporcionar sus datos para que con ella vamos a poder trabajar. Ahora, como introducción, también quiero hacer énfasis en lo que es la diferencia del data analysis y el data analytics. Como data analysis sabemos que es básicamente nosotros poder justamente procesar los datos en bruto que tenemos para a partir de ello poder tomar decisiones. A diferencia del data analytics, que es un poco más complejo, en donde ya se implementan herramientas computacionales y también es una disciplina mucho más integral, porque utiliza también lo que es materias como estadística, machine learning, etcétera. Y con ello buscamos tomar una tendencia de datos y a partir de eso tomar decisiones mucho más informadas. Ahora, nuestra problemática se basa en que principalmente dentro de las organizaciones, sean grandes o pequeñas, vamos a tener dos tipos de datos, los datos estructurados y los datos no estructurados. Entonces, los datos estructurados, justamente como su nombre lo menciona, tienen ya una estructura. Básicamente nosotros los podemos encontrar en lo que son tablas, bases de datos, etcétera, donde ya nos indican una organización de estos datos y cómo podemos clasificarlos. Incluso es más fácil para nosotros poder indagar sobre ellos y buscar cierto dato específico. No así los datos no estructurados, que son un poco más desorganizados, por así decirlo, y tienen una infinidad de fuentes en donde buscar una información específica y se nos complica un poco más. La ventaja de esto, en cambio, es que podemos tener muchas más fuentes de información para así poder tener muchas más, no poder sesgar la información y los datos como tal. Ahora, ¿qué pasa con nuestra empresa y con nuestra problemática principal? Pues, resulta que nuestra empresa BJ Ascensores, que les había mencionado, cuenta con muchos datos, bastantes datos organizados, pero carece de lo que son unos procesos como tal ya especificados o que la empresa pueda definirlos como tal. Entonces, esto es problemático. ¿Por qué? Porque a la empresa, pese a que sí tiene datos organizados, les puede crear una falsa sensación de seguridad, de que ellos puedan tomar decisiones a partir de ahí. No es así porque se pierde mucha información al no tener un proceso desglosado y que tenga justamente esta estructura y a partir de eso, con esos datos, poder implementar y poder tomar decisiones que sean beneficiosas para la empresa. Entonces, nuestra solución a esta problemática es aplicar justamente la metodología MIDA5, que ya les voy a explicar a qué se refiere, para que con esta metodología aplicada a nuestra empresa de caso de estudio podamos, juntamente con la analítica de datos que les había mencionado, poder justamente, en este caso, priorizar cuál es de ese proceso principal que lleva la empresa y a partir de ahí poder tomar decisiones informadas con estos datos y poder tener ya un proceso estructurado. Entonces, MIDA5 se llama así, haciendo alusión a justamente Midas, que como saben, la leyenda de Midas es todo lo que toca se convierte en oro. Entonces, este es básicamente el eslogan de esta metodología, que puede transformar los datos en oro. Consta básicamente de 5 fases, que son las flechitas que están representadas ahí en nuestro círculo. Y bueno, ya les voy a explicar un poco más acerca de esta metodología.
Lo que hace interesante a esta metodología y aplicable a cualquier tipo de empresas es que está basada justamente en el diseño centrado en usuario y en la gamificación. El diseño centrado en usuario, como sabemos, básicamente hace que nuestro actor o nuestro usuario siempre esté partícipe en todo lo que se tenga, todas las actividades que se tengan que hacer. En este caso va a estar partícipe nuestro actor en cada una de las fases de nuestra metodología, para así al momento que tengamos ya nuestros resultados, estos sean muy fieles a las necesidades de la empresa y no sean solamente resultados que creemos que nos convienen o no. Y la gamificación, por otro lado, es una disciplina que aplica todos los elementos de los juegos, de los games, como puede ser tabla de datos, tablas de puntuaciones, insignias, merecimientos, rankings, etcétera. Pero esto aplicado a disciplinas que no son necesariamente del juego, sino a actividades cotidianas. En este caso, por ejemplo, vamos a aplicar esta gamificación a justamente un proceso empresarial que no necesariamente es un juego, pero al aplicar este tipo de técnicas vamos a hacer que la metodología sea un poco más llevadera y que la empresa también no se le haga tedioso. Entonces, nuestro objetivo principal de toda esta solución es generar justamente un data mart a nuestro proceso principal de la empresa y con ello tomar una decisión ya más consciente y más informada utilizando esta metodología de analítica de datos. Nuestros objetivos específicos es primero aplicar esta técnica de gamificación y diseño centrado en usuario para que podamos tener esta información. También definir justamente cuáles van a ser el origen de datos de cada una de esta información que vamos a obtener. Presentar al final el data mart que sea muy informado y a partir del cual se le pueda tomar decisiones y también aprovechar estos datos para la organización y que pueda identificar y documentar su proceso. Entonces, nuestra metodología básicamente está conformada de 5 fases. Cada una la vamos a distinguir con un diferente y cada una va a tener la siguiente estructura. Básicamente nos va a tener la descripción sobre de qué se trata nuestra finalidad en cada fase. Y cada fase va a constar también de varias etapas, que son actividades macros que se van a realizar dentro de cada una de estas etapas y poder obtener lo que necesitamos. Entonces, también tenemos facilitadores, actores, que son principalmente las personas que están involucradas dentro de este proceso. El tiempo estimado, que más o menos cada una de las actividades dura entre unos 15 o 20 minutos, máximo 30, son cortitas. Herramientas, artefactos, técnicas y recursos. Al final de aplicar cada una de las fases, cada fase va a tener la misma estructura. Al finalizar cada fase vamos a obtener un producto que es justamente el resultado de cada actividad y que nos va a dar el paso a la siguiente fase de nuestra metodología. Entonces, por ejemplo, facilitadores y actores, como les mencionaba, son el elemento humano de este proceso. En este caso, como actor vamos a tener a Juan, que es el chico que está ahí, que es nuestro representante de la empresa. En este caso, él es el líder del área técnica, que nos estuvo ayudando básicamente en todo el proceso. Y bueno, ahí está mi persona, que sería yo, el facilitador, que voy a ser la persona que guíe todo este proceso de la metodología. Las herramientas y artefactos básicamente son las guías y los formularios que tiene cada una de esa etapa de la fase de la metodología, y esto es para que los usuarios al momento de estar en cada una de esas etapas puedan tener una guía ejemplo de cómo seguir y no se pierdan. Las técnicas básicamente vamos a utilizarlas en cada etapa, son grupos locales, ingeniería diversa, lluvia de ideas, etcétera, todo esto para que podamos organizar mucho mejor la información que vamos recopilando y con ello seguir avanzando. Y los recursos básicamente son elementos de oficina que encontramos en cualquier lado, cuadernos, papeles, marcadores, papelógrafos, etcétera. Esto con la... Ok, ya, sí. Bueno, básicamente entonces aplicamos nuestra metodología. En la fase 1, en la fase 0, perdón, vamos a identificar nuestro proceso empresarial. Aplicando las diferentes técnicas de gamificación y demás, obtenemos que nuestro proceso más relevante es el mantenimiento correctivo. Entonces, con esto aplicamos, primero desglosamos este proceso para ver qué actores están involucrados, cuáles son los pasos que tienen y también realizar mejoras en donde de una vez vamos viendo si son aplicables o no. En la siguiente etapa lo que hacemos es ver si estas mejoras son viables o no para a partir de ahí
tener las diferentes fuentes de datos y a partir de ello poder realizar o no el modelo de datos que a continuación nos va a presentar ya el modelamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está nuestro modelo de datos. Y luego aplicamos también lo que son ya nuestras herramientas para presentar el informe final y con ello la empresa pueda ya obtener su proceso mejorado y a obtener a partir de ahí ya también sus decisiones ya más informadas. Pues al final tenemos ya nuestro informe y también hacemos una evaluación de calidad en cada etapa al usuario para que, como les decía al inicio, este usuario siempre esté siendo partícipe en cada una de las etapas y así poder tener resultados que sean muy fieles a lo que ellos necesitan. Y bueno, las conclusiones básicamente son que con aplicando esta metodología y estas técnicas de calificación y demás, hemos logrado que nuestra empresa sí logre obtener primero nuestro proceso priorizado, identificar cuál es y a partir de ahí también poderlo mejorar y con ello tener ya unas decisiones mucho más informadas y que la empresa también pueda optimizar toda su eficiencia y su modelo de negocio. Un fuerte aplauso. Ilusión, Gaby, por favor. Sí, las preguntas. Básicamente, dentro de la analítica, ahí vi que en una de las transferencias ponías que habías usado Tableau y esas cosas. ¿Qué fue lo más complejo, dado que te metiste en un área que tampoco se explora mucho en la carrera? ¿Qué fue lo más difícil para ti en encajar toda esa parte de lo que era la analítica y el análisis, principalmente para obtener estas conclusiones que has emitido en esta empresa? Bueno, principalmente saber justamente cómo tomar esos procesos, las tendencias, saberlas interpretar de buena manera, porque obviamente podemos tener muchos datos, mucha información, pero si uno no puede interpretar eso bien, entonces igual los resultados pueden ser erróneos. Entonces, por eso también escogimos, en este caso se escogió Tableau, porque es una herramienta mucho más fácil y didáctica en la que se puede justamente ir visibilizando incluso de manera mucho más gráfica toda esta tendencia de datos. Entonces poder con eso, por ejemplo, en el cuadrito de barras que se mencionaba hace rato, había barras más grandes, entonces con eso decir, por ejemplo, en este sector es el que más produce, etc. Entonces, eso y justamente como mencionaba, dar un poco más, saber que esto es parte y conlleva muchas más herramientas, justamente ver la estadística, ver qué tipo de revisiones se utilizan, etc. ¿Y en qué le ayudó al usuario, a la empresa en concreto, al técnico que no quiere salir la foto, en la mejora de las tomas de decisiones? Me ayudó mucho porque primero identificó justamente cuál era el proceso, que en este caso era el mantenimiento correctivo. Entonces, en este caso, primero se identificó que tanto el personal interno, que era el área técnica, de ventas, etc., también congeniaba mucho con el área contable que ellos tenían aparte. Entonces, porque ellos pensaban que eso era ventas y fondo, pero no, se recalcó justamente que en este proceso también son parte y ahora ellos pueden trabajar de mejor manera al momento que vayan a ofrecer este servicio al cliente. Entonces, incluso se reduce tiempos y también se tiene más preparada ya las herramientas específicas que van a utilizar en cada mantenimiento. Entonces, eso ayuda tanto al cliente que esté más contento y asimismo que la empresa pueda incluso fidelizar a este tipo de clientes. Gracias, Giovanni. Felicitaciones por el trabajo. La verdad que a mí siempre me satisface mucho cuando veo que una aplicación o un proyecto de tesis del estudiante está siendo usado en un ambiente real. Felicitaciones por él y por el trabajo. Un poco aquí a nuestro compañero Gómez, también que tuvo mucho detrás, mucho trabajo detrás. Sí, primero, la felicito por llegar a este punto, ¿no? Mi pregunta más va por el lado de que, bueno, tomando en cuenta que son 5 fases, ¿no? ¿En qué momento, o mejor, la técnica de gamificación y las técnicas de diseño centrado usuario bueno, quizás no son aplicables en todas las fases, ¿ya? Porque hay momentos en que hay gran participación del usuario y otros momentos en que el usuario no puede básicamente colaborar tanto. Entonces, mi pregunta va por el lado, ¿en qué fase, mejor dicho, en qué fase fue más necesaria la ayuda del usuario y en qué fase fue mucho más notorio también la parte de las técnicas de gamificación? Ya. A ver, la parte más
importante en donde nuestro actor, bueno, obviamente está siendo tomado en cuenta en todas las fases, ¿verdad? En todas las etapas. Pero en la que más se recalcó su presencia y sobre todo en este caso, que es que no teníamos un proceso definido, fue en la fase cero, debido a que justamente ahí se recopilan primero todas las actividades de cada uno de los roles de las empresas. En nuestro caso tuvimos el rol de gerente, el rol de líder técnico y el rol de ventas. Entonces cada uno al momento de presentar sus actividades logramos unificar y ahí ve justamente que primero había como tal un proceso de mantenimiento correctivo diferente al resto de procesos que eran inventario, mantenimiento preventivo, etcétera. Y hacer que justamente con la participación de este actor aquí en cada uno de estos pasos en la fase cero, podamos identificar paso a paso y desglosar justamente este proceso y ver en qué momento necesitamos más ayuda de tal rol o de ese rol. Con eso poder, a partir de ahí, sacar los datos y elaborar el reporte final que hemos visto. Ahora, el tema de la gamificación fue indispensable en todo momento, sobre todo para que el usuario también mantenga su enfoque. Por ejemplo, ahí vimos la imagen de varios posits, donde ellos también iban, cada color representaba un rol dentro de la empresa y también el tipo de estrategias y demás que se aplicaban a cada uno de ellos. Entonces, ya por ejemplo, en la fase, a partir de la fase 3 es ya un poco más técnica, en donde en este caso yo como facilitador tuve que realizar un poco más de trabajo porque ya implica lo que es sacar las tablas de hechos, realizar el modelamiento de los datos como tal y a partir de ello poder realizar la base de datos y después ya el reporte. Entonces ahí el actor y el tema de gamificación se reduce un poco porque ya solo se limita a validar si ellos están de acuerdo o no con lo que se está produciendo. Eso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, gracias. Un fuerte aplauso. Por favor, el señor Kevin Fernando Cabrera Baja. ¿Vives en un campo? No. Perfecto, entonces. Fue el correo sí, por el permiso.
Buenas tardes con todos, sean bienvenidos. Voy a exponer acerca de lo que es mi proyecto. Mi proyecto es acerca de la aplicación de una metodología de analítica de datos en una organización que no tiene ni procesos definidos ni datos organizados. Mi presentación está conformada por 7 puntos. Como primer punto tenemos lo que es la introducción. El problema en el que se centra este trabajo es de que las organizaciones buscan es mejorar lo que es sus procesos y sus actividades. Para ello se utiliza lo que es la analítica de datos para poder tomar decisiones informadas. Dentro de este proyecto, cada componente se dividió en diferentes tipos, o sea, en diferentes tipos de organizaciones. Mi trabajo se centra en lo que son organizaciones sin datos organizados ni procesos definidos. Como objetivo general tenemos que se va a aplicar la metodología experimental MIRA5 para la mejora de un proceso, que es el proceso prioritario dentro de la organización, como ya mencioné, que no tiene ni procesos ni datos. Como objetivos específicos tenemos lo que son aplicar técnicas de gamificación y diseño centrado en el usuario, caracterizar y evaluar procesos, determinar los orígenes, aplicar analítica de datos y elaborar un data mart para presentarla en forma de informe al cliente. Listo. Como primero tenemos una introducción a la metodología. La metodología se llama MIRA5, sino que por el número 5 se le referencia como una S, se lee como MIRAS. Es una metodología experimental diseñada para mejorar el proceso prioritario dentro de la organización. Está conformado por 4 fases. Cada fase tiene su descripción y objetivos. Para cada fase se determina lo que son los facilitadores y actores. Facilitadores son las personas que son expertas en la metodología y son los que dirigen técnicamente cómo se desempeña esto. Actores son las personas dentro de la organización que realizan las acciones, o sea, a quienes van a aportar lo que es la información. Se define un tiempo estimado para cada una de estas etapas y las etapas se subdividen a su vez en actividades. Cada actividad tiene lo que son herramientas, artefactos, técnicas y recursos. Y como tal, termina en un producto. La parte de aquí son técnicamente los recursos y cómo se va a utilizar dentro de cada una de las actividades. Aquí tenemos una comparativa de la metodología respecto a otras metodologías. Los criterios vienen de la ISO 9241, que es lo que es la usabilidad y ergonomía. Tenemos lo que son orientaciones hacia el usuario, pruebas de usabilidad y evaluación. Al ver estas tablas, que son extractos del trabajo original de lo que es la metodología MIRA5, tenemos que MIRA5 tiene una perspectiva, mayor, se puede decir que es mucho más prometedora en cuanto a su aplicación dentro de la organización, como son lo que son el uso de las herramientas lúdicas y la fácil implementación. ¿El por qué la fácil implementación? Es porque para cada una de las actividades la metodología posee lo que es un guión. Y en cuanto al uso de herramientas lúdicas, ya lo voy a mostrar, es respecto a las actividades que se utilizaron para el levantamiento de la información. Listo. Como caso de estudio, tenemos lo que es la empresa Sotriplane. Es una empresa que se encarga de brindar servicios tecnológicos entre lo que son telecomunicaciones, como instalaciones ya sea de cableado estructurado o de equipos.
cabe tomar en cuenta de que es una empresa que entrega servicios, eso lo va a hacer más adelante, y como para aplicar esto se buscó una empresa que no tiene los procesos ni los datos, cuando la metodología debería ser que primero se evalúe la empresa, a ver si en cuál de los 4 casos está. Como fase 0, tenemos que se comenzó con una reunión con los actores de la organización, y aquí tenemos la información que se pudo obtener de ello, que es una organización privada con 10 años en el mercado que no ha visto la necesidad de formalizar sus actividades. Ahí existen 3 roles, y para cada rol hay un actor, que es gerente operativo, administrativo y técnico. Se hizo que cada uno de los actores listen sus actividades. Como se puede ver, cada actor listó sus actividades con un color de los posts. Después se agruparon las actividades y se les dio un nombre. Como se puede ver, se comenzó a utilizar lo que son técnicas lúdicas, o sea, mantener al usuario, o sea, participativo mediante un estilo de juego. Entonces, cada uno iba poniendo su actividad y iba interactuando. De igual manera, para poder sacar el proceso prioritario, se realizó una votación conjunta para cada uno de los procesos definidos, en donde cada uno de los actores utilizó lo que es una votación con unos legos para que puedan votar. La numeración de los legos se utilizó lo que tiene una escala separada para que tenga la significancia entre 1 y 13, donde 13 es del mayor valor y 1 es del menor valor. Dentro de la aplicación de la metodología ya en la organización, tenemos en la fase 1, que se utilizó para lo que es la caracterización y evaluación del proceso. Teniendo ya el proceso principal, que es informes, se desglosó el proceso en cada uno de los pasos. Después se designó un escenario. El escenario fue de que la organización brinda un servicio de instalado de cableado y actualización de equipos. Y a su vez, existen sobrantes de equipos. Entonces, ese es el escenario en el cual se podían aplicar todos los pasos desglosados. Después se realizó una simulación. Para la simulación, entre los 3 actores se cambiaron los roles. Entonces, así podían identificarse los pasos faltantes. Después se analizó las fuentes de datos. Y en caso de que no existieran, o sea, los suficientes datos, se debería desglosar el siguiente proceso prioritario. Pero este no fue el caso, existió suficientes fuentes de datos. Después se identificó dificultades. Una vez identificadas las dificultades, se plantearon mejoras, luego se implementaron. Aquí cabe mencionar que este es como un ciclo. En mi aplicación de la metodología se realizó este ciclo 3 veces. ¿Del por qué? Es porque realmente aquí se siente la falta de lo que es una actividad. Lo que hace falta, o sea que ahorita en el momento no es parte de la metodología, es una actividad en la cual se defina qué recursos están disponibles para las mejoras, tanto lo que son recursos en personal, en tiempo y en dinero. Se hizo 3 veces el ciclo porque cuando se llegó a implementar las mejoras, se desechó, porque el primer caso fue de que no se podía destinar más dinero, y en los otros 2 casos fue porque las mejoras que se plantearon eran una mayor carga para el personal, que realmente les tomaba más tiempo y esfuerzo, que no lo vieron conveniente. Y una vez que ya llegamos a la tercera iteración, llegamos a la pregunta de si se necesita más mejora del proceso, y realmente no. Lo único que hubieron 2 cambios. El primero fue la necesidad de un registro en un inventario para lo que son los informes para los equipos sobrantes, y la formalización de un formato base para los informes. En la fase 2, análisis y viabilidad de formalización de las tareas de análisis de datos. Como ya mencioné al inicio, esta organización no posee datos organizados.
Entonces, lo que primero se comenzó a identificar de dónde se puede obtener los datos para lo que es realizar después la analítica. Entonces, primero lo que vimos se definió primero las oportunidades. ¿Qué podemos conseguir de los datos que actualmente podemos extraer? Encontramos 3 fuentes: informes archivados, tanto informes enviados por correo como informes impresos para los clientes. Levantamiento de inventario, se tuvo que hacer un levantamiento físico del inventario de los equipos que actualmente tienen la organización, y correos con clientes. Y todo esto se procedió a cargar en una hoja de cálculo. ¿Del por qué la hoja de cálculo? Es realmente porque se buscaba una forma, o sea, de bajo costo para almacenar lo que son los datos. Y de igual manera pedían lo que era el poder compartir en tiempo real, ya sean los cambios. Y una hoja de cálculo nos permitía eso. Listo. Después se definió lo que son los prototipos de los informes y la preparación de los tratamientos de los datos. Se generó un modelo y después se lo pudo, para después poderlo cargar a nuestra herramienta. Listo. Aquí tenemos ya los resultados. Tenemos lo que son los informes, que le permite filtrar al cliente tanto por los clientes de ellos, como el informe que le permite ver los trabajos y los montos recaudados. En conclusión, se logró aplicar la metodología, se logró identificar el proceso prioritario y se logró aplicar lo que son la analítica de datos para poder ofrecerle a la organización información para sus decisiones. Como recomendaciones para la metodología, una mejor identificación de los actores y la implementación de mecanismos cuantitativos para las mejoras, porque aunque se aplicaron las mejoras, realmente no se midió en cuánto mejoró. Y para la organización es, en cambio, implementar ya una base de datos y formalizar lo que son los procesos, porque al aplicar la metodología solo se nombraron los procesos, mas no se formalizaron. Listo, gracias. Por favor, por temas de tiempo, una pregunta a cada uno de los directorio y divisores. Bien, bueno, solo es una inquietud. Dada la temática del proyecto, entendería que la literatura a nivel académico, esta metodología es poco conocida. Entonces, ¿cuál fue la decisión para haber tomado esta metodología y no, por ejemplo, Chris Diem, que también se trabaja en el contexto de analítica de datos? Sí, lo que se buscaba es, o sea, sí vimos que, o sea, tenía, o sea, en la comparación con las otras metodologías, por ejemplo, MIDA5, toma en cuenta lo que es el levantamiento de la información, porque ChrisDM, o sea, ya da creo que es ChrisDM el que ya da por hecho de que los procesos ya están. En cambio, MIDA5 hace un acercamiento para el levantamiento de la información mediante metodologías de gamificación. Entonces, como quien dice, hace al usuario participativo en la recolección de la información, porque recién, o sea, tenemos lo que son los datos, o sea, digamos, los procesos, las actividades que se realizan. Entonces, MIDA5, o sea, es por el lado de que la facilidad para recabar, o sea, la información del cliente, o sea, el levantamiento de los procesos mediante lo que es la gamificación. Y también de que tiene o sea, tenía las guías para cada una de las actividades. Pero Cristian tiene la etapa de conocimiento de toda la organización como tal. Sí, pero sí está revisando, pero hace más énfasis, o sea, lo que les den es a que la organización ya está establecida, o sea, tiene sus procesos. Pero yo, en mi caso, estoy aplicando a una organización que no tiene procesos. Entonces, ahí es donde entra MIDA5, porque con la fase 0 contextualizo, digo, ¿qué actividades haces? Entonces, estas actividades es tal proceso. Entonces, ahí recién cuando tengo los procesos, ahí digo, entonces, este es tu proceso principal y este vamos a ver. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno,
para mí agradecer a los miembros de la comisión que han organizado toda esta jornada con todos los tesistas. Imagino que es la jornada dura, ¿no? Y gracias también por el trabajo hecho por los chicos, quienes dirigieron el proyecto. Para mí es súper interesante la revisión de los componentes como parte del libro tribunal. Ahora, no sé si podemos ir, por favor, al slide 6. Ya. Ustedes ocuparon ciertas herramientas, ciertos artefactos de la gamificación, ¿no es cierto? Incluso diseñaron estas fichas, es serie de Fibonacci, ¿no? Con, Sí. tomado del poker planning. ¿Cuáles fueron las ventajas, desventajas de haber ocupado gamificación para el levantamiento de la información durante el desarrollo de su proyecto? ¿Se pudo omitir esto? Pues una forma de omitir hubiera sido, o sea, meter, o sea, simplemente lo que son cuestionarios. O sea, sentar a los actores y repartir los cuestionarios hasta levantar toda la información. La ventaja, o sea, de haber utilizado el Penny Poker y todas las, o sea, las activas lúdicas, es de que al usuario, o sea, se le hizo más participativo, o sea, se captó su atención, porque la verdad cuando uno llena cuestionarios, incluso yo también he pecado de, o sea, por librarme, o sea, llenar a lo que más pueda. Sin embargo, aquí, o sea, lo que hicimos de que cada uno de los actores, o sea, participe y se vea involucrado. Por ejemplo, en el caso de las actividades, cuando listaron, o sea, realmente o sea, los otros actores no sabían, o sea, qué realizar el otro, y se sorprendieron al ver de que solo uno de los actores tenía una fila larga, o sea, una columna larga de actividades. Entonces, como quien dice, o sea, desde ya, o sea, vieron, o sea, les capturó, o sea, es capturar la atención para que, pues, como decir, por su propia voluntad, entreguen, o sea, la información necesaria. Entonces, eso es lo bueno, o sea, o sea, tenerles atentos y que por su cuenta den la información. O sea, y lo malo se puede decir de que, por ejemplo, en nuestro caso, estas fichas ya estaban hechas. O sea, nosotros realmente, o sea, nosotros tomamos y utilizamos en cada una de nuestras aplicaciones. Para una organización nueva, o sea, tendría que, quién sabe, o sea, tendría que al menos imprimir estas fichas, recortar y utilizar. O sea, y recién utilizar. Entonces, eso tendría que ser lo malo, que algunos elementos, por ejemplo, estos de la serie de Fibonacci, tendrían que, o sea, tendrían que crearlos. Eso sería lo malo. Por ahí, en general, o sea, parte de la metodología es utilizar lo que son recursos que ya se encuentran en las organizaciones. Por ejemplo, los POSIT, no necesariamente marcadores, pero un papelógrafo, que realmente no se necesita papelógrafo directamente en la pared, o sea, son elementos que se encuentran dentro de las organizaciones. Entonces, por ese lado, no habría problema. O sea, lo malo sería, en este punto, tener que hacer estas fichas para poder hacer las votaciones. Gracias. Yo solo por mi parte felicitarte por el trabajo realizado. La verdad que fui testigo básicamente de cómo lo ejecutaste de buena manera y eso es todo que... Listo, por favor, un fuerte aplauso, por favor. A continuación, por favor, Javier Criollo.
Buenas tardes, mi nombre es Javier Criollo y les voy a presentar mi componente. Es la aplicación de una metodología analítica de datos experimental en una organización con procesos y sin datos ordenados. El contenido de esta presentación abarca desde problemática hasta conclusiones. Como problemática, el Centro Eléctrico Industrial, o CEIN, es una empresa que se dedica a proyectos de electricidad. Ofrece asesoramiento y distribución de materiales. Entre la problemática que ellos tienen es la implementación de nuevas tecnologías para obtener la información de sus documentos, porque actualmente los documentos son llenados de forma manual y son archivados. Esto evita que se pueda acceder a estas consultas, por ejemplo, para evitar duplicidad de tareas o para entender cómo están los proyectos y el cliente durante la toma de decisiones. Esto afecta al rendimiento de la empresa. Como propuesta es la implementación de una metodología de analítica de datos conocida como MIDAFI, la cual permite buscar mejoras en los procesos de CEIN. Esto lo hace a través del levantamiento de las fuentes de información y la creación de una herramienta computacional. Para la creación de la herramienta computacional se utilizará las tecnologías MySQL y TableAU. Como objetivos generales, como objetivo general tenemos es aplicar metodología de analítica de datos experimental y generar un datamart del proceso principal. Y como específicos es diseñar e implementar un datamart funcional, determinar el origen de los datos, aplicar técnicas iterativas para mejorar el proceso principal, aplicar analítica de datos sobre las fuentes de los datos del proceso principal. Como marco teórico, bueno, primero, MIDAFI es una metodología que nace de un estudio doctoral que combina dos metodologías, Midano e ISEA. ¿En qué se basa MIDAFI? En que busca la mejora de los procesos, lo hace a través de la identificación de fuentes de datos y para ello tiene la siguiente estructura. Se compone de 5 fases, cada fase tiene una etapa que es una macro tarea, cada etapa consta de actividades, cada actividad es una tarea. Los facilitadores actúan durante todas las etapas, son los que conocen de la metodología. Los actores actúan durante las actividades y son los que responden a los artefactos de la metodología. Se establece tiempos para llenar, las herramientas son preguntas cualitativas y cuantitativas, los artefactos son documentos como guías o formularios propios de MIDAFI. Las técnicas son cómo se deben llenar estos documentos, por ejemplo, con entrevistas, encuestas, y los recursos son materiales de oficina que nos permiten realizar todas estas actividades. En esta imagen podemos ver cuáles son las etapas las fases que tiene MIDAFI. Continúa. Ya. Como desarrollo, en la fase 0, ya. Al principio, cuando llegamos a CEIN, el gerente durante la entrevista nos explicó que tienen 16 procesos. Ellos tienen procesos documentados, incluso ya tienen aprobados por la ISO, pero no están actualizados. Lo que conllevaba a que, según el gerente, el proceso principal era el proceso de proyectos. Para ello necesitamos aplicar las 2 últimas actividades de la fase 0, la cual permitió evidenciar si el criterio del gerente era igual al criterio de los trabajadores. Entonces, se evaluaron los 16 procesos utilizando Planning Poker, lo cual nos permitió obtener los 5 procesos mayor puntuados. De esos 5 procesos mayor puntuados, se estableció los criterios de ese proceso. Ese proceso se relaciona con cuántos procesos, cuántos pasos tiene cada uno de esos procesos, cuántos involucrados están en el proceso, lo cual nos permitió ponderar con esa ecuación y obtener el proceso principal que realmente era el proceso proyectos. Para la fase 1, se estableció una simulación del proceso principal. Se llegó a la conclusión de que el proceso proyecto realmente tiene 28 pasos. En el documento original tenía 8.
Luego se estableció la fuente de datos por cada paso del proceso proyectos, utilizando estas tarjetas. Luego se realizó una evaluación del proceso ICEA. Esto nos permitió encontrar dificultades para el proceso proyectos, cuáles son las posibles mejoras, cuáles son los pasos involucrados y cuál es el impacto de estos cambios. Luego se creó el proceso mejorado, el proceso proyectos mejorado, consta de 31 pasos, los 28 originales, más 2 pasos que involucran la calificación de satisfacción del cliente y un paso para cómo se debe tratar los datos y cómo se debe almacenar en un repositorio. Ya. Para la fase 2, encontrando oportunidades en los datos. Una vez ya obtenido el proceso mejorado, se buscó qué información se puede extraer de estos pasos, cuál es la viabilidad de realizarlo y cuál es el resultado esperado. Por ejemplo, yo extraigo la información del cliente, pero ¿qué espero obtener de eso? El nombre del cliente, datos como el teléfono, el correo. ¿Eso es viable para nosotros? ¿Es posible realizarlo? Entonces, todo eso se realizó en encontrar oportunidades en los datos. Con ello, ya establecido, pudimos crear 3 modelos de reportes, los cuales fueron evaluados por el actor delegado de la empresa y aprobó o hizo cambios. En la fase 3 ya es una parte más técnica en la cual ya no actuaban tanto los actores involucrados. Entonces, en esta fase se diseñó la tabla de hechos y varias tablas dimensiones, las cuales se conectan a la tabla de hechos y forman una topología estrella. Esto sería la base de datos del DataMart. Luego se realizó un proceso ETL en la cual se identificó las variables o los campos de las bases de las tablas. Se identificó el origen de estos campos, se identificó qué transformaciones a esos datos se va a realizar y cuáles son las tablas objetivos donde se va a almacenar esos datos. Y como producto se obtiene la vista conceptual minable, que en realidad es un modelo de entidad-relación. Por favor, continúe. En la fase 4 ya se elabora el producto, que serían 3 reportes. Se utilizó la herramienta Tableau, la cual se conectó a MySQL, permitió una fácil conexión. Se estableció SQLs personalizados para poder editar los dashboards dinámicamente y se estableció varios filtros, por ejemplo, conocer la fecha de mantenimiento posterior a 6 meses o posterior a 1 año de los proyectos eléctricos implementados, conocer la satisfacción del cliente por proyecto o conocer la satisfacción promedio del cliente por todos los proyectos de ese cliente. Y luego se realizó una validación e interpretación usando una encuesta en línea a todos los involucrados en este proyecto de la empresa. En ello se les preguntó de manera cuantitativa, con sí o no, si se cumplió con las actividades de Midafy, si les pareció entendible lo que estábamos haciendo. Y esa es la evaluación. Por favor, continúe. Como conclusiones, se obtuvo que la automatización de reportes personalizados fue posible. Se transformó los datos físicos en los documentos a digitales. Se aplicó exitosamente Midafy en el proceso proyectos y se optimizaron los documentos del proceso proyectos. Además del proceso proyectos, que también se optimizó, se aumentó los pasos. Como recomendaciones, se encontró que faltaban fuentes de información en las tarjetas para establecer durante la etapa 1, durante la fase 1. Luego también se sugiere que, en mi caso, como ya teníamos los procesos definidos, si ya se tiene eso, se debe partir desde la fase 1, pero para comprobar si es que el proceso principal es el correcto, se recomienda utilizar las 2 últimas actividades de la fase 0
Luego también se recomienda usar un rango cuantitativo en vez de cualitativo durante la evaluación final. Y para procesos con muchos datos o actualizaciones frecuentes, se recomienda crear un CRUD en vez de realizar inserciones directas a la base de datos. Y como recomendación final es la creación de un sistema web que permita gestionar los formularios de MidaFire, reducir la documentación, reducir la redundancia y aumentar la forma de administrar estos documentos. Muchas gracias por su atención. Preguntas, Gaby. Sí, antes que nada, creo que a todos los demás felicitarlos por el trabajo, la atención que han tenido cada uno de estos casos. Y obviamente también, como decían sus anteriores compañeros, me hace mucha ilusión de que estos trabajos estén pudiéndose usar en un ambiente real. Y bueno, solo una inquietud, dado el tiempo. Sí, ya nos dijiste, bueno, que es todo lo que se pudo hacer y lo que falta por hacer, pero ¿qué mejorarías de lo que se ha hecho? Cuando uno acaba generalmente, yo siempre a mí siempre me pasa, ¿no? Que siempre que termino algo digo, oh, me faltó hacer esto, porque hice esto, ya como que la cabeza empieza a caminar, se puede haber hecho esto de esta manera, o sea, ¿qué mejorarías si que yo lo que mejoraría es la relación en la lista minable operativa. Me parece que se podría mejorar o reducir las tablas en dimensiones que existían y mejorar las relaciones entre ellas para tener mejores consultas o consultas más rápidas de los datos puntuales que ellos necesitan. ¿Pudiste medir esa consulta para ver el tiempo actualmente cuánto tiempo para poder decir esa decisión? Sí se demoraba porque era una base de datos grande. Entonces, muchos registros y eso, además de los SQL personalizados. Sí se demoraba incluso en abrir los reportes. ¿Pero cuánto? ¿2 días, 3 días? No, unos 10 segundos así. Incluso de respuesta alguien que está en espera que le den respuesta. Ajá, exacto. Solo eso. Gracias. Gracias al testigo, compañero. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Hay la etapa, ¿no es cierto?, de evaluación de los reportes. Sí, no sé si para esta evaluación hay un procedimiento más formal, alguna metodología de evaluación, un instrumento más formal del que nos mostraste, quizás lo han pensado. De hecho, esa evaluación se saca de la tesis doctoral original y se mejoró un poquito para que sea aplicable. Básicamente eso ya se había estudiado porque se había revisado los criterios ISO para crearla, incluso se comparó diferentes metodologías para evaluar la gamificación y también los diseños centrados en usuario que utilizan ahí. Entonces, sí, las preguntas que se hacían ahí pasaban eso. Javier, sí. A ver, la fase 0, que es la fase de contextualización, básicamente conocer la empresa, y al final de la fase 0 uno tiene el proceso prioritario. Sin embargo, en su caso, pues, sí se aplicaron un par de actividades de esa fase para obtener el para poder definir el proceso prioritario. La metodología está diseñada como para que salte directamente a la fase 1 si es que ya no necesitas ese proceso. ¿Por qué fue necesario realizar eso? Porque el gerente nos dijo que el proceso proyectos él quería, entonces necesitábamos comprobar si eso era lo que también los trabajadores necesitaban. Por ejemplo, si ellos no necesitaban el proceso proyectos y necesitaban realmente que se mejore el proceso de recursos humanos, hubiera salido en las 2 actividades evaluadas del fase 0 y hubiéramos trabajado con el proceso de recursos humanos. En este caso hubo una coincidencia, entonces. Sí, hubo una coincidencia entre el criterio del gerente y resultados obtenidos. Gracias. Y esto, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Javier.
Invito a que pase Joana Arias, a que pase Kevin Cabrera. De la Escuela Politécnica Nacional, realmente nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Ver sus rostros realmente hoy me llenaba de inmensa alegría. Tienen la suerte, si no me equivoco, de ser su profesor. He contado con una gran directora, un excelente grupo de revisores. Y bueno, cada quien aquí ha tenido un tiempo. Una de las que más me acuerdo es de Joana. El otro día apareció una foto, justamente en algún momento fuiste reina de nuestra facultad. Estaba 3 veces, yo creo que se ve la primera. Entonces, en el coro. sí, y también, sí, justamente el hecho del coro, eso me estaba acordando. Son todas esas cosas que realmente cada quien aquí ha puesto un sabor, ha ido dejando una huella aquí en nuestra facultad. Por eso realmente me emociona mucho al verles este día. Felicitarles inmensamente, que sean inmensamente exitosos en sus vidas personales, profesionales, que sigan todos los días con ese anhelo de aprender, de servir, de ser ustedes, que eso a veces en esta sociedad es lo más difícil. Sean ustedes mismos con su esencia, con sus gustos. Felicitar a la familia, a sus padres, sí. Hoy están recibiendo, sí, la justa recompensa de todo su esfuerzo, de su amor, de su dedicación. Nosotros los politécnicos somos así, como ustedes. Empezamos y terminamos nuestros trabajos, ¿sí? Por todo eso, felicitaciones, agradecer a los amigos que han acompañado siempre en este camino de la universidad, ¿sí? Es tan bonito porque se comparte de una manera totalmente diferente a otras etapas de la vida. Universidad, espero, haya sido un bonito lugar para ustedes y que tengan muchos éxitos. Un fuerte aplauso para todos. Ahora la maestría. Lo que corresponde.